Bueno, estamos ahora con la parte 2, modelo entidad de relación, parte 2. En muchos casos tenemos que las mismas entidades se pueden relacionar de diversas formas a unas a otras. Entonces podemos tener, por ejemplo, en este caso tenemos un producto y una persona y por alguna razón nos interesa que las personas en distintos roles todas se representen como personas, ¿no? O sea, tanto un técnico que repara un producto como un cliente que compra un producto, ¿no? Y entonces precisamos agregar alguna información extra para que no nos confundamos sobre qué rol o qué función está cumpliendo cada una de las entidades, ¿no? De las representaciones con cada una de las relaciones. Entonces, normalmente el rol de cada entidad se deduce por el nombre de la entidad, pero puede haber relaciones que representan diferentes escenarios en los que las entidades asumen diferentes roles. Entonces, en diagramas complejos, las entidades asumen diferentes roles en diferentes relaciones con otras mismas entidades. En esos casos se puede explicitar el rol que cumple una entidad en la relación describiéndola en el diagrama. Esto es poniendo un nombre al lado del vínculo que conecta el producto, por ejemplo, con repara o el producto con compra. Entonces lo que estamos diciendo es si es el producto reparado o es el producto adquirido. En el caso de autorrelaciones podemos tener también vínculos recursivos, ya vimos algún ejemplo, ¿no? Y en este caso, en las que una entidad tiene un rol diferente de la otra en la relación, estos vínculos recursivos también deben tener roles explícitos. Esto permite representar las relaciones de redes, porque además pueden tener distinto tipo de cardinalidad y distinto tipo de participación, ¿no? En este caso, por ejemplo, un supervisor puede supervisar a varios supervisados, ¿no? Entonces la relación tiene una cardinalidad diferente según el rol. Por ejemplo, en este caso tenemos la relación 1 es de la de supervisor, la otra de supervisado, aquí tenemos todos los empleados, y entonces el ejemplar 1 de la relación dice que este es un supervisor, que el empleado 5 es supervisor, mientras que el empleado 1 es supervisado. En otras situaciones, si la relación es simétrica, puede ser que no haya roles relevantes. Por ejemplo, una persona casada con otra, o que es miembro de un grupo de trabajo, cosas por el estilo. Los tipos de vínculos suelen tener ciertas restricciones que limitan las posibles combinaciones de entidades que pueden participar en los ejemplares de vínculos. Estas restricciones se determinan a partir de la situación del minimundo que los vínculos representan. Hablando de minimundos es la parte relevante del mundo real que nosotros queremos representar dentro de nuestro sistema. Por ejemplo, si la compañía tiene una regla que un empleado solo puede trabajar para un departamento, nos gustaría describir esa restricción en el esquema. Y podemos distinguir dos tipos principales de restricciones de vínculo: razón de cardinalidad y participación. Más o menos esto lo pusimos a ver con algunos ejemplos, pero lo vamos a ver con más detalle. Entonces, la restricción de cardinalidad hace a la cantidad de elementos con los que están relacionando dos o más entidades. Por ejemplo, un automóvil tiene 4 ruedas. Un gerente administra solo un departamento, pero muchos empleados. Y la participación hace si es posible o no que no haya relación para algún caso de las entidades involucradas. Por ejemplo, el automóvil en estado normal debe tener siempre las 4 ruedas. Y se podría tener un gerente con un cargo, pero que aún no tiene asignado un departamento a gestionar. O puede haber empleados que no dependan de un gerente, ¿no? La razón de cardinalidad especifica el número de relaciones de un tipo en los que puede participar una entidad. Por ejemplo, en el tipo de vínculo binario pertenece a, entre departamento y empleado, tiene razón de cardinalidad 1 a n, lo que significa que cada departamento puede estar relacionado con muchos empleados, pero un empleado solo puede estar relacionado o pertenecer a un departamento.
Las razones de cardinalidad más comunes en los casos de tipo de vínculo son 1 a 1, 1 a n o m a n. En este caso tenemos una representación look-across. Eso quiere decir que el empleado, y el look-across quiere decir que hay que mirar el número que está del otro lado. Un empleado se vincula con un único departamento. Y esta doble línea quiere decir que un departamento siempre se vincula a un empleado. Y este empleado siempre se vincula a un departamento. O sea que siempre un departamento va a tener por lo menos un empleado y un empleado va a pertenecer por lo menos a un departamento. Y además el departamento puede tener n empleados, mientras que el empleado pertenece a un único departamento. La restricción de participación se pone en forma explícita si la existencia de una entidad depende de que esté relacionada con otra entidad a través del tipo de vínculos. Hay dos clases de restricciones de participación: total, con línea doble, como lo representa el libro, y parcial, que es línea simple. Total o de dependencia de existencia quiere decir que todo empleado, por ejemplo, pertenece a un departamento, o sea que todas las entidades están vinculadas con uno del otro lado, por lo menos. Y parcial quiere decir que puede ocurrir algún caso que la entidad no tenga un vínculo con la entidad del otro lado. Así, por ejemplo, no todo empleado dirige un departamento, entonces la participación de empleado en el tipo de vínculos dirige es parcial, ¿no? En este caso, aquí lo que tenemos es que empleado es parcial de departamento, mientras que empleado aquí siempre pertenece a un departamento. Aquí vemos un ejemplo en que el empleado, todos los empleados trabajan en un proyecto, ¿no? Mientras que solo algunos empleados dirigen un departamento. Bueno, la notación de cardinalidad y participación. Hay varias formas de notar la cardinalidad y la participación. Varios modelos se usan con notaciones especiales para indicar la participación total o parcial, pero además se puede notar con mínimo máximo. Esta notación tiene dos posibles formas. En particular, con la notación mínimo máximo está la notación look here y la notación look across, ¿no? Vean cuál es la que se usa en el libro. ¿Cuál es la idea? La notación look here lo que dice es: si yo quiero saber la entidad 1 con cuántas entidades se relaciona del otro lado, miro aquí cerca, ¿no? Y lo que dice es que la entidad 1 puede tener desde 0 hasta n entidades 2 relacionadas, ¿no? Y la entidad 2 dice que sí o sí esta entidad tiene que tener una entidad superior que la maneja, ¿no? En el caso de la notación look across, lo que hacemos es, para la entidad 1 tenemos que ver el número que está del otro lado. Entonces quiere decir que la entidad 1 se conecta con NE2 y la entidad 2 se conecta con un E1, ¿no? Esta representación, además de doble cuadrado, quiere decir que es una entidad débil. Esto quiere decir que la entidad 2 sí o sí depende de una entidad 1. Necesariamente tiene que tener una entidad 1. No puede existir sin una entidad 1. Y tiene otros detalles de implementación que vamos a ver más adelante. Para ver algunas cosas sobre las variaciones que hay en los modelos de representación, si bien este es un artículo un poco viejo, pero es importante de que lo vean y que lo lean. Este artículo tiene un análisis comparativo de diagramas entidad-relación. Bueno, aquí variantes de la notación mínimo-máximo. Vean que en este caso estamos diciendo que la entidad 1 puede no tener una entidad 2, pero la entidad 2 siempre tiene que tener una entidad 1. Aquí estamos usando look across. Entonces la entidad 2 tiene una entidad 1, mientras que la entidad 1 puede tener hasta n entidades 2. En este caso tenemos la notación look here, donde la entidad 1, estamos representando básicamente lo mismo que aquí, ¿no? La entidad 1 puede tener de 0 a n entidades 2 vinculadas, y la entidad 2 siempre tiene una entidad 1 relacionada, ¿no? En la notación look here, vean que no importa qué es lo que está del otro lado. Lo que nosotros estamos diciendo es: la entidad 1 tiene de 0 a n de todo lo que esté del otro lado de la relación. La notación look across, en cambio, lo que tenemos que hacer es: la entidad 1 está relacionada con 0 a n
entidades 2. Notación de cardinalidad y participación. Hay varias formas de notar la cardinalidad y la participación. Varios modelos usan notaciones especiales para indicar la participación total o parcial, pero además se puede notar con mínimo máximo. Esta notación tiene dos posibles formas, en particular con notación mínimo máximo está la notación look here y la notación look across. Vean cuál es la que se usa en el libro, verifíquenlo. Bueno, además tenemos este paper que yo les había recomendado con un análisis comparativo de las distintas formas y diagramas de representación. Yo les recomiendo que lo lean. Bueno, la notación mínimo máximo, ¿no?, trata de representar eso, los valores mínimos y máximos con los cuales una entidad se relaciona con otra, ¿no? En este primer caso tenemos que la entidad 1 se vincula con una entidad 2 en una relación R. En este caso estamos usando notación look across. Normalmente cuando no se usa mínimo máximo, en la gran mayor parte de los casos se usa notación look across, aunque en el libro usan notación look here. Entonces lo que quiere decir que la entidad 1 se conecta con n entidades 2 y la entidad 2 tiene una única entidad. Este es un caso particular donde además tenemos la redundancia de la notación de la entidad débil. La entidad débil siempre se conecta con por lo menos una entidad propietaria, mientras que la entidad propietaria puede o no tener entidades débiles asociadas, ¿no? En este caso esta entidad representa que puede no tener una entidad débil, mientras que si hay una entidad débil sí o sí tiene una entidad propietaria vinculada. Otra forma de hacer la notación, además de la notación de entidad débil, es con notación mínimo máximo. En este caso estamos usando look here. Look here quiere decir que la entidad 1 tiene entre 0 y n entidades 2, mientras que la entidad 2 sí o sí tiene una entidad 1, ¿no? Vean que esto es redundante con la notación de la doble línea, ¿no? Y podemos perfectamente quitar la doble línea y quedarnos solamente con la notación mínimo máximo. En la notación look here no importa qué es lo que haya del otro lado de la relación, lo que estamos diciendo es la entidad 1 se conecta desde 0 hasta n entidades de las que están del otro lado de la relación, ¿no? La notación look across, en cambio, las cardinalidades máximas y mínimas se ponen del otro lado. Entonces la entidad 1 se conecta con 0 a n entidades 2, mientras que la entidad 2 tiene máximo mínimo una entidad, ¿no? Hay otras notaciones, en particular como UML y otros modelos en los cuales la aridad de la relación se pone del lado de la otra entidad a la que se conecta. Si hay dudas en el modelo de representación, pregunten. Aquí tienen un ejemplo con simplemente notación del tipo el MASRI, ¿no?, con n y 1, o con mínimo máximo, tanto en notación look here como notación look across. Vean que en algunas notaciones UML lo que usan es dos rayitas que en el fondo lo que quieren decir es mínimo 1, máximo 1, ¿no? O sea que la entidad 2 se conecta como mínimo 1, máximo 1 a la entidad 1, mientras que la entidad 1 puede tener de 0 a n entidades 2. Esa es la representación del círculo y de la pata de pájaro que aparece aquí. En muchos modelos de UML no se representa con triángulo la relación, sino simplemente con un nombre y a veces con algunos atributos de descripción. Una norma que define un modelo de representación es la ISO IEC 19763-12, ¿no? Pero pueden ver que hay un montón de otras notaciones. Esta es la notación original de Chen y algunas de estas, la de Bachmann, Martin y otros autores que han desarrollado variantes, pero en el fondo lo que significan es exactamente lo mismo, ¿no? O sea,
en este caso una persona nace en un lugar y un lugar puede tener muchas personas que nacieron allí, ¿no? Entonces este lugar puede tener muchas personas y la persona tiene un único lugar, todos representados. En este caso la persona tiene mínimo un lugar, máximo un lugar de nacimiento. Bueno, también tienen el tema de notación look here y look across, ¿no? De nuevo, vean este artículo para completar la información sobre el tema. Una relación puede tener atributos. Por ejemplo, en este caso, queremos registrar la cantidad de horas que un empleado consume en un proyecto, ¿no? Entonces, le asignamos a la relación un atributo en horas. Y volvemos sobre las entidades débiles, una explicación un poco más formal. Son entidades cuya existencia depende de la existencia de otra entidad relacionada, que es la identidad propietaria. Su clave también se relaciona con la clave de la otra entidad, ¿no? La entidad maestra es el propietario identificador y llamamos al tipo de vínculo que relaciona una entidad débil con su propietario vínculo identificador de la entidad débil. Hay ocasiones en las que los tipos de entidades débiles se representan en forma de atributos multivaluados compuestos, en particular si no hay interés en relacionarlas con ninguna otra entidad que no sea el propietario identificador. Pero en la mayor parte de los casos, cuando están las restricciones relacionadas con las entidades débiles, que vamos a ver ahora en unos momentos, entonces se representan como la notación de entidad débil que ya vimos. Las entidades débiles siempre tienen participación total, o sea, dependencia de existencia con respecto a su vínculo identificador, porque una entidad débil no se puede identificar sin una entidad propietaria o maestra. Se dice que la entidad empleado posee o es propietaria de las entidades dependientes relacionadas. Esto es porque las entidades dependientes no tienen sentido de estar en el sistema si no está el empleado, porque digamos, estamos registrando en el sistema, por ejemplo, los hijos, las personas dependientes, porque hay un tema de seguros o de impuestos o de servicios médicos estatales o alguna cosa que lo vinculan al empleado de la organización, ¿no? Si ese empleado dejara de ser empleado, entonces esa gente no tiene por qué estar dentro del sistema vinculados, ¿no? Entonces las entidades débiles tienen una clave parcial que identifica de manera única a las entidades débiles relacionadas con la misma entidad propietaria. Esto quiere decir que yo puedo tener, por ejemplo, en esta definición lo que estoy diciendo es que para un empleado determinado yo puedo tener, por ejemplo, solo un dependiente que sea con nombre María. No puedo tener dos, porque el nombre dependiente es la clave parcial. Pero puedo tener muchas Marías que dependan de distintos empleados en esta especificación, ¿no? Si tiene, no sé, una abuela y una nieta que se llama María, acá en el sistema no lo dejamos, ¿no? Esto es lo que trata de representar aquí. Bueno, otras cosas que podemos ver. Aquí la relación dirige. Tenemos un tipo de vínculo uno a uno entre empleado y departamento. La participación de empleado es parcial, pero la de departamento no queda clara a partir de los requerimientos, ¿no? Entonces queremos afinarlo. Cuando nosotros tenemos ese tipo de situaciones donde no podemos definir claramente los atributos adecuados para nuestra representación, entonces lo que tenemos que hacer es consultar con los usuarios. Y esto nos dicen sobre cuáles son las reglas que se cumplen en el dominio. En este caso nos dicen que un departamento siempre debe tener un gerente, lo que implica la participación total, y se le asigna el atributo fecha de inicio a ese tipo de vínculos. Por ejemplo, en pertenece a un tipo de vínculos 1 a n entre departamento y empleado, ambas participaciones son totales. Y controla un tipo de vínculo 1 a n entre departamento y proyecto, la participación de proyecto es total, y luego de consultar con usuarios también se determina que la participación de departamento es parcial. O sea, un departamento puede tener un proyecto o podría no tenerlo. La supervisión es un tipo de vínculo 1 a n entre empleado en el papel de supervisor y otro empleado en el papel de supervisado.
los usuarios nos dicen que no todo empleado es supervisor y no todo empleado tiene un supervisor, de modo que ambas participaciones son parciales. Trabaja en nos dice que después de que los usuarios indican que varios empleados pueden trabajar en un proyecto, resulta ser un tipo de vínculos de tipo MAN, con el atributo horas, y se determina que ambas participaciones son totales. O sea, un empleado trabaja siempre en un proyecto y un proyecto siempre tiene un empleado por lo menos definido. La relación dependientes de es un vínculo de 1 a n entre empleado y dependiente, que también es el vínculo identificador del tipo de entidades débil dependiente. La participación de empleado es parcial, en tanto que la de dependiente es total. Bueno, aquí tenemos un conjunto de modelos de representación, como representamos una entidad débil, una relación débil, la relación, los atributos que sean clave o clave parcial, multivalorado, un atributo compuesto, participación total o parcial, distintas formas de definir la cardinalidad. Hay una entidad que es una especialización de otra entidad más general. Eso ocurre. Por ejemplo, tenemos un empleado, pero luego queremos diferenciar entre que sea un técnico, administrativo o chofer, ¿no? Entonces, en ese caso vamos a representar el tipo de empleado y vamos a poner allí todos los atributos que son comunes a los técnicos, a los administrativos y a los choferes. Por ejemplo, todos tienen cédula y esa es su clave, ¿no? Ahora bien, los técnicos van a tener una especialidad, los administrativos tienen idiomas que manejan y el chofer una libreta que le permite manejar cierto tipo de vehículos. Entonces vamos a conectarlos con un símbolo que dice que estos otros son subclases de esta clase principal, ¿no? Y los atributos que son especializados los ponemos allí. Luego vamos a ver más adelante cómo hacemos esta implementación. Por ahora, nuestra representación de categorizaciones son de esta forma, ¿no? Aquí podemos ver un ejemplo de SQL Fiddle de cómo podríamos implementarlo, ¿no? Eso después, en todo caso, ustedes entran, pero como está basado en SQL, vamos a dejarlo para más adelante. Las agregaciones es cuando nosotros queremos vincular una entidad con el vínculo de dos entidades o más, ¿no? Entonces deberíamos hacer una relación que se relaciona con otra relación y es una representación que no va en contra de la forma de representarlo. Entonces lo que nos dan es una agregación, o sea, dado un conjunto de entidades y una única relación puede estar adentro de la agregación. Entonces esta única relación que vincula a dos o más entidades, pueden ser más, todo este conjunto se puede relacionar a otra entidad, ¿no? Es la forma de hacer una agregación. Por ejemplo, en este caso decimos que un empleado trabaja en un proyecto, ¿no? Y ese empleado para ese proyecto utiliza una cierta máquina. En este caso estamos representando a un cliente que compró un producto, ¿no? La garantía podemos decir que se dispara en el momento que el cliente compra. Entonces el proveedor mantiene la garantía a partir de la compra del cliente por el producto. Eso es lo que queremos representar con este esquema, ¿no? Al igual que con otros atributos, un atributo multivalorado puede ser convertido en una entidad si hay un interés especial en su tratamiento, o si tiene participación parcial con su entidad propietaria, o si tiene relaciones con otras entidades además de su entidad propietaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos tener una materia de clase, ¿no? Por ejemplo, base de datos 1, y que tiene en su base de datos guardados los apuntes, las estructuras de los apuntes, los documentos o alguna cosa de ese estilo. Entonces, para una materia podemos tener muchos apuntes, ¿no? Ya sea que lo reemplazamos y lo representamos con este modelo comprendiendo a los apuntes como si fueran un atributo, o
podemos hacer una entidad de los apuntes y hacer una relación de apuntes que pertenecen a una cierta materia. Los dos tipos de representaciones son equivalentes, pero aquí asumimos que los apuntes no están relacionados con nada en particular, y aquí los apuntes podrían tener relaciones con quién es el autor del apunte u otros atributos que nos interesan. Las relaciones binarias pueden vincular a más de dos entidades. En las relaciones binarias no siempre alcanzan para expresar las relaciones entre más entidades. O sea, una relación entre tres entidades no necesariamente puede ser representada por un subconjunto de relaciones de A2. ¿No? Ya lo vamos a ver. En este caso tenemos la entidad 1, 2 y 3, cada uno tiene dos atributos, uno es clave, ¿no? Y una relación que vincula a las tres entidades y que a su vez tiene un atributo propio. Supongamos el caso de un proveedor que suministra a un proyecto un producto. O sea que tenemos el proyecto utiliza un producto, el proveedor tiene ese producto y el proveedor suministra el proyecto. El tema es que ninguna de estas relaciones describe la situación en que el proveedor provee al proyecto con un cierto producto. Vean que el proveedor tiene un producto, pero no sabemos en qué proyecto lo vincula. Cuando vinculamos el proveedor con el proyecto, sabemos que el proveedor suministra artículos al proyecto, pero no qué producto. Y el proyecto utiliza un producto. Cuando tenemos muchos proveedores, muchos proyectos y muchos productos, no podemos asegurar qué proveedor provee cierto producto a qué proyecto. En cambio, esta relación sí nos permite indicar cuando un proveedor provee un producto a un proyecto, ¿no? Está conectando las tres entidades de una única forma, cada una de las entidades con su propia clave. Vemos que no hay forma de vincular la propiedad suministra que utiliza y tiene con la semántica, el significado que tiene provee. Y no podemos garantizarlo porque no sabemos, por ejemplo, el proveedor. Deberíamos poner arriba de esto una restricción no estructural que describa que el proveedor que suministra un proyecto, cuando el proyecto utiliza un producto, tiene que ser un producto que tiene el proveedor, ¿no? Pero entonces estamos obligando a que la existencia de esta relación con esta relación con esta relación tienen que ocurrir todas al mismo tiempo y que tienen que estar vinculadas. En ese caso deberíamos hacer alguna cosa extraña con agrupamientos, pero al final terminaríamos siempre en una relación ternaria como la relación provee. Prueben, pensarlo y luego me cuentan. Bueno, sí hay una forma utilizando solamente relaciones binarias y es de esta. La idea es, yo tengo el proyecto, tengo el proveedor y tengo el producto. Entonces genero una entidad débil que depende de proyecto, proveedor, producto, o sea, es triplemente débil y tiene una relación con el proyecto. Entonces deja de ser una entidad, pasa a ser una abstracción, ¿no? La abstracción de la provisión de un producto para un proyecto por parte de un proveedor, y entonces esa abstracción tiene relaciones binarias, ¿no? Pero esto tiene sus problemas también de representación, y cuando veamos los modelos de transformarlos a modelos físicos, vamos a ver que tiene algunos pocos problemas, pero están allí, ¿no? Entonces en general se prefiere representaciones de este estilo. Ya vamos a verlo más adelante, el concepto de dependencias funcionales. El concepto de dependencias funcionales indica que existen algunas reglas de dependencia entre los atributos vinculados de nuestra base de datos, ¿no?
Entonces, a veces algunas de estas dependencias funcionales nos pueden sugerir cómo sería mejor organizar nuestras bases de datos. Por ejemplo, nosotros podemos tener un proveedor que provee un producto a un cierto proyecto. Pero si tenemos una relación en la cual dice, bueno, el proveedor tiene productos y solamente los productos que tiene, no cualquier producto de nuestra base de datos, sino solo aquellos que están dentro de su cartera de productos, son los que el proveedor puede proveer. Entonces en ese caso no nos conviene hacer una relación ternaria, sino que conviene más hacer un agrupamiento en el cual mostramos el caso particular, el, el ejemplo de proveedor con producto, ¿no? Y esa relación de ese proveedor con ese producto es el provisto para un cierto proyecto, ¿no? Como hacemos en esta relación. Bueno, nos referiremos a la relación de cardinalidad y las restricciones de participación en conjunto, junto con todas las definiciones hechas con el modelo, como ser eh, la forma en que definimos las entidades, los atributos, las entidades débiles, las relaciones, todo eso lo llamamos restricciones estructurales, ¿no? Eh, Hay que notar ahí un poco que algunos términos pueden ser confusos, el tema de vínculo versus relación, y vamos a ver que a su vez esos términos también se usan en forma diferente en otras cosas que vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, la descripción de entidades y relaciones se llama restricciones de datos y son parte de las restricciones estructurales, ¿no? Todas estas restricciones de integridad estructural, ¿no? Son las que son inherentes al modelo de representación, ¿no? Y expresan ciertas propiedades semánticas específicas de las estructuras básicas de datos con las cuales tratamos de representar la realidad del negocio que estamos modelando, ¿no? Pero puede haber requisitos del sistema que no puedan ser definidos adecuadamente con este mecanismo de representación, o sea que no pueden ser representados con la notación del diagrama entidad-relación y todos sus artefactos, ¿no? Estos requisitos que no se pueden ser representados son los que llamamos requisitos no estructurales. Las restricciones no estructurales o requisitos no estructurales deben ser representados por algún mecanismo fuera del modelo de representación. En sí depende de la expresividad del modelo de representación que son los requisitos estructurales que no son estructurales. O sea, nosotros ahora estamos viendo un modelo entidad-relación, pero cuando veamos otras cosas, por ejemplo, modelo relacional y SQL, vamos a ver que lo que son restricciones estructurales y no estructurales en cada uno pueden variar. Y entonces lo que son cuando convertimos de un modelo de representación a otro, lo que son restricciones no estructurales en un modelo podrían ser estructurales en otro y viceversa, ¿no? Entonces hay restricciones que en un modelo de representación son estructurales y en otros modelos pueden no ser estructurales. Hay restricciones que en el MER no se pueden representar, pero que en SQL u otros modelos sí, y viceversa. Entonces, por cuanto el MER no tiene la formalidad necesaria para definir de forma estricta las estructuras de datos que lo representan, no se puede usar un mecanismo formal para especificar las restricciones no estructurales. Tenemos que comprender que el modelo entidad-relación es principalmente un modelo de comunicación, ¿no? Nosotros lo vamos a usar como forma de comunicarnos entre los especialistas, entre los técnicos, sobre el diseño de la base de datos y también para dar una realimentación, un feedback a los usuarios sobre cómo comprendemos los datos y además es fácil enseñarles a los usuarios a usar este tipo de diagramas para comprender las relaciones entre los datos, ¿no? Sin embargo, muchas veces se acostumbra a usar definiciones de álgebra y cálculo relacional para especificar restricciones no estructurales, aun cuando la estructura de relaciones no está claramente definida, ya que el MER es un modelo de comunicación y diseño, ¿no? Esto van a ver que ocurre, que alguna bibliografía lo tiene. Nosotros vamos a preferir usar lenguaje natural para las restricciones no estructurales en el modelo entidad-relación. Luego, más adelante, vamos a ver álgebra y cálculo relacional cuando usemos modelo relacional, que es un modelo lógico muchísimo más formal. Bueno,
Una de las cosas que habíamos dicho es que cuando tenemos un ciclo entre las relaciones de las entidades, por ejemplo en este caso tenemos un departamento que controla un proyecto, el proyecto tiene trabajos, empleados que trabajan en el proyecto y el empleado pertenece a un departamento. Todo eso genera un ciclo entre las dependencias de entidades y relaciones. Generalmente cuando tenemos un ciclo tenemos que observar a ver si no hay una restricción que nos diga que, por ejemplo, el departamento, ¿no?, controla ciertos proyectos. O sea que nos interesan los proyectos que son controlados por cierto departamento. Esos proyectos controlados por cierto departamento eh, trabajan empleados, ¿no? Y esos empleados pertenecen a departamentos. El tema es, solo pueden trabajar en ciertos proyectos los empleados que pertenecen al departamento que controla el proyecto. Esa sería una restricción no estructural bastante elaborada de controlar. En este caso, la letra lo que nos dice es si el empleado eh, trabaja en un departamento, no importa si es en el mismo departamento que el proyecto. Pero si el empleado que pertenece a un departamento y ese departamento controla un proyecto y nos dicen que solamente los empleados del departamento pueden trabajar en los proyectos, allí tenemos una restricción que debemos controlar. Debemos asegurarnos que cada vez que se ingrese un proyecto, cada vez que se ingrese un empleado, que se arme un ciclo, solamente se cumpla si verifica esa restricción. Veamos, por ejemplo, un caso como este. Aquí nos indican que una zona eh, define un conjunto de barrios, por ejemplo, y tenemos una farmacia que pertenece a un barrio. Es un ejemplo nada más, ¿no? Entonces, cada zona va a abarcar un conjunto de barrios que están en esa zona, ¿no? Entonces, una opción es que lo podemos poner como un atributo multivalorado, ¿no? La otra opción es que hagamos una entidad débil, barrio, que está conectado a la zona, ¿no? Cualquiera de las dos representaciones puede ser adecuada. En general, si el barrio no tiene ningún otro vínculo con otra cosa, es preferible ponerlo como eh, simplemente un atributo multivalorado, nada más. Pero si nosotros tenemos que vincular el barrio con otras cosas, es mucho mejor hacer la implementación con una entidad que lo represente. Restricciones no estructurales, por ejemplo, tenemos los empleados que deben ser de más de 18 años para poder trabajar. Eso no lo podemos representar en el modelo que tenemos, ¿no? O sea, y lo tenemos que poner como una restricción no estructural aparte. Por ejemplo, que para dirigir un departamento debe tener al menos un año de antigüedad en la empresa. Entonces el director de un departamento debe cumplir con ese requisito que tampoco lo podemos representar en este modelo. El otro tema importante que debemos ver es asegurarnos que la estructura que diseñamos nos permita responder las preguntas del sistema, las preguntas importantes del entorno, ¿no? Entonces, esa red de entramados entre entidades y relaciones sugiere que existen vínculos semánticos y relaciones entre los objetos del mundo real a los que representan, ¿no? Si el modelo es adecuado, debe poder responder preguntas fundamentales sobre las interrelaciones entre los objetos del mundo real. Supongamos en este esquema, ¿no? Aquí estamos representando un cliente, un vendedor, que están vinculados a una factura. Esa factura tiene líneas, en las líneas están asociados a productos y esos productos tienen un proveedor, ¿no? Entonces, si yo quiero para un cierto cliente, ¿no? Tenemos el cliente y nos va a dar todas las facturas del cliente, todas las compras que hizo. Para cada una de esas facturas, ¿no?, que pueden ser n facturas, vamos a tener n líneas, ¿no? Y cada una de esas líneas tiene un único producto, ¿no? Y ese producto un proveedor. El tema es que si alguien nos da un cliente, podemos obtener todas las facturas. Para cada factura obtener todas las líneas, para cada línea el producto asociado y para cada producto asociado el o los proveedores que proveen ese producto. O sea, yo puedo desde una punta a la otra vincular
los clientes, los proveedores de los productos que compraron los clientes, ¿no? O a partir del proveedor, quiénes son los clientes que compraron productos provistos por el proveedor o cualquier otra combinación, porque tengo todos los vínculos de esta forma, ¿no? Nos tenemos que asegurar que el modelo que nosotros diseñamos es capaz de responder ese tipo de preguntas. Bueno, entonces el modelo entidad-relación es un modelo de diseño, especificación conceptual. Lo vamos a usar como herramienta para intercambiar con otras personas, ¿no? Para tratar de explicar qué es lo que esperamos del sistema de datos y qué vamos a representar, qué cosas son las que vamos a representar del sistema. Es un muy buen medio de comunicación con usuarios y técnicos, es una muy buena herramienta para educación de conocimiento, del dominio de discurso, documentación de requisitos del sistema. Se trata de representar a nivel conceptual, no es conveniente que se incorporen criterios de implementación en este diagrama, o sea, estamos tratando de trabajar con información a un cierto alto nivel. O sea que no queremos que aquí aparezcan cosas que dirijan la implementación, que lleven a la base de datos hacia una cierta implementación específica, sino que nos dé la libertad de implementarlo de la mejor forma en función de las capacidades que tenga el sistema de base de datos que vamos a hacer o otros temas de diseño o requisitos del mundo real. Veremos más adelante que no tiene toda la potencia explicativa necesaria para diseñar base de datos al detalle. Las especificaciones no estructurales vamos a expresarlas en lenguaje natural. Al desarrollar el diagrama entidad-relación no se debe interpretar o agregar conocimiento tácito en el diseño de entidad-relación. ¿Esto qué quiere decir? Que no inventemos cosas. O sea, si vemos que hay algo que falta de información, lo que tenemos que hacer es ir a preguntarle al usuario, verificarlo con el usuario, ¿no? O sea, nosotros decimos, si hay tal cosa y tal otra, seguro que hay una cosa C. Bueno, si estamos suponiendo, está mal, no debemos hacerlo. Hay que verificar todo con el usuario, el experto de negocio, que ellos nos digan que efectivamente es así. Después vamos a ver otros métodos más formales que también tienen ese tipo de cosas. O sea, cuando vemos que no tenemos unas ciertas reglas, unas ciertas cosas, no las inventamos. Tenemos que ir a verificarlas con el usuario, ¿no? Nosotros podemos suponer erróneamente cosas sobre lo que explican los datos. Si encontramos una oportunidad para mejorar nuestro diseño con algo que se nos ocurrió, debemos reportarlo a los usuarios que nos informan sobre el dominio de trabajo. Es él o los usuarios responsables quienes deben validar cualquier información de impacto al sistema. No se debe inventar, no se debe agregar funcionalidades no solicitadas, no se deben corregir lo analizado hasta que se pueda corroborar con un usuario o con el encargado del proyecto. Y a partir de acá podemos tener algunas conclusiones, ¿no? En todo caso, haremos una charla en clase.